Ya sé, algunos vienen del video pasado y están diciendo, Josué, sí serás bruto. Salmos 82, verso 1 y todo el contexto habla de jueces humanos, no de la existencia de otros dioses. La palabra Elohim también es usada para describir a jueces humanos, a lo cual yo les contestaría, creo que tengo evidencia contundente para negar esa interpretación. Pero de eso es precisamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en este segundo video. Este es el segundo video de una serie de videos que voy a estar haciendo hablando de específicamente Salmos 82, verso 1 y su contexto, también el verso 6 y todo su contexto, que es un tema muy interesante. Así es que bienvenido. Si este es el primer video al que llegas, pues bienvenido. Este es el segundo video. Te recomiendo que vayas a ver el primer video porque algunas cosas van a estar incompletas sin ver el primer video, pero bueno, si no es así, como quiera, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en esta esquinita de la internet. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Depende de a qué horas están escuchando o viendo este video. Aquí en la parte de abajo hay un timeline que YouTube nos permite poner capítulos. Y a esos capítulos le pongo esos nombres. Y tal vez si no quieres ver todo el video de lo que sea, 35, 45 hasta una hora, bueno, tal vez te interese ir a estos capítulos directamente hablando de ese tema. Trato de esmerarme también en lo que es el audio del video, porque vamos a ser honestos, muchas veces no tenemos la opción o la oportunidad de poder ver un video de una hora, sentarnos a ver un video de una hora. A veces no tenemos el tiempo, pero muchas veces hay muchas personas que trabajan manejando o de repente vas al gym o estás lavando los trastes, estás haciendo algo mientras quieres escuchar algo, un tema que te interesa. Y bueno, esa es la razón que trato de esmerarme en cuanto al audio. Por si quieres ver este video o lo quieres escuchar en como un formato de podcast, bueno, que tenga un buen audio y que pueda ser que lo puedas escuchar bien, y esa sería otra forma de ver este video. Muy bien, sin más, vámonos directo. Por lo cierto, ahorita me estaba viendo en el monitor, me peiné. Me peiné el día de hoy, pero no se acostumbren porque no va a ser todos los días. Vámonos directo a hablar acerca de nuestro tema el día de hoy. Estamos en Salmos 82. Salmos 82. Y voy a leer los dos pasajes los cuales vamos a estar hablando. Y después voy a cambiar de versión y vamos a leer todo el contexto, ¿ok? Y estas cosas se van a tener que repetir a través de los diferentes videos, porque son el contexto de lo que estoy hablando. Sin esto no podemos movernos hacia adelante. Entonces va a ser importante. Hay algunas otras cosas que no voy a volver a repetir, y entonces aquellos que llegan solamente a un video se van a quedar, creo que, incompletos, pero bueno, es parte de la vida en YouTube, ¿no? Salmos 82 es la versión, como pueden ver aquí, donde está el mouse, Reina Valera 1960. Los versos que vamos a estar hablando es el verso 82. Dios está en la reunión de los dioses. En el video pasado, la pregunta que poníamos allá afuera es: ¿acaso existen otros dioses? De minúscula. Y porque este pasaje es lo que nos está dando a entender. Dios está en la reunión de los dioses. De mayúscula, Dios está en la reunión de los de minúscula, dioses. En medio de los dioses, parece un trabalenguas, ¿no? Juzga Dios. No, en medio de los dioses, juzga. De minúscula, dioses. Por eso hacíamos la pregunta: ¿existen otros dioses? Porque parece ser que a primera vista que el pasaje nos está diciendo que en efecto existen otros dioses. Verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses.
D minúscula. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Esos son los dos pasajes los cuales estamos viendo. Entonces nos habla de la palabra dioses, que es raro para nosotros cristianos evangélicos leer este pasaje de esta manera, pero es por eso que nos estamos adentrando en este video. ¿Listos? Ya vimos dos versiones diferentes. Ahora te quiero llevar a ver el hebreo de este pasaje. El pasaje: Dios está en la reunión de los dioses. ¿Okay? En medio de los dioses juzga. Okay. Aquí está la palabra Dios. Hay tres palabras: Dios, otra Dios y otra dioses. Ahora, una de estas es diferente. 4:30 Dios, 4:10 y 4:30. Entonces vamos a ver qué es Dios de mayúscula en el hebreo. Es Elohim. Ahora, esto ya lo vimos la vez pasada, pero tenemos que volver a verlo porque nos da contexto. Elohim, esto no es nada raro para nosotros. Sabemos que uno de los nombres de Dios es Elohim, Dios. ¿Okay? Esta otra palabra Dios es diferente y esta palabra es El. El significa Dios y significa fuerte. Está hablando en el sentido singular. Y luego tenemos la palabra dioses en plural con D minúscula. Dioses. Ahora, ¿cuál es la palabra en hebreo? La palabra en hebreo es Elohim. Y ahí es donde empezamos a patinar un poco. Porque decimos, ¿cómo esta palabra dioses en el hebreo es Elohim? Si esta palabra dioses es Elohim, quiere decir que no son ídolos que no existen. Que no son ídolos que no existen. Entonces, ¿qué está sucediendo en el pasaje? Es precisamente lo que estábamos hablando, la administración celestial, ¿ok? Primero tenemos que entender que estos Elohim, estos otros Elohim, yo sé que algunos de ustedes ya tienen problema cuando digo estos otros Elohim, pero lo acabamos de ver. Y yo no estoy diciendo nada que no te estoy mostrando, ¿sí? Porque algunos de ustedes agarran vuelo rápido. No estoy hablando nada que no te estoy mostrando. Entonces, obviamente este pasaje está hablando de otros Elohim. Y ahorita voy a decir por qué creo que no es lo que algunos de ustedes interpretan como jueces terrenales. Ahorita vamos para allá, pero tenemos que ir paso por paso. Entonces, estos dioses están bajo la autoridad de Dios, el Dios Altísimo. Esta palabra en hebreo es Elión. Elión se refiere al Dios Supremo, se refiere al Dios de Israel, bajo cuya autoridad operan estos otros Elohim. Salmos 82 está describiendo este consejo que está en el cielo, donde Yahweh o donde Yahvé, depende de cómo lo quieras pronunciar, administra este juicio entre los Elohim, entre estos otros dioses. Y ahorita vamos a hablar de quiénes son estos otros dioses y cómo impactan nuestra teología, que es lo que hablamos la semana pasada, pero hoy vamos a llevarlo un poquito más allá. Y esto está reflejando esta estructura burocrática, este sistema de gobierno donde las posiciones claves los tienen los miembros de la familia de Dios antes que nosotros fuéramos creados. Estos seres espirituales que son parte de la familia de Dios, es esta jerarquía de autoridad en el ámbito espiritual, en el ámbito divino. ¿Okay? Esto es lo que estamos viendo en Salmos 82. Ahora, cuando leemos Salmos 82, sí hay, vamos a ser honestos, sí hay algunas preguntas que se nos presentan en nuestra mente, especialmente cuando vemos esta palabra dioses. Tal vez nunca la habías leído, tal vez la habías leído, pero pensaste,
no pueden ser dioses, porque nosotros como cristianos evangélicos creemos en un solo Dios, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, en un solo Señor, ¿verdad? Un Dios en tres personas. Vaya, para aquellos que somos evangélicos creemos en la Trinidad, un Dios en tres personas. Pero entonces cuando vemos la palabra dioses, y no es una palabra que yo te estoy inventando, te estoy poniendo ahí hasta el hebreo, que dice que estos dioses son Elohim. Entonces, lo cual quiere decir que hay otros Elohim. Hay otros Elohim, hay otros dioses. ¿Y cómo podemos entender esto? La pregunta que nos aparece en nuestra mente es, ¿acaso los escritores bíblicos eran politeístas? Esa es la pregunta que nos aparece, algo que no habíamos visto, ¿no? Y tenemos que entender qué es politeísmo. Politeísta es una persona que cree en la existencia de múltiples dioses, en múltiples entidades divinas. Y estas religiones politeístas, que creen en múltiples dioses, adoran a múltiples dioses y los creen como que tienen estos múltiples dioses, tienen la misma autoridad y la misma supremacía, vaya. Y quiero hablar de esto al principio de este video para aquellos que están viniendo a este video y el día de hoy, Josué está diciendo que yo no estoy diciendo que existe nada, yo te estoy poniendo en la pantalla lo que dice la Biblia y lo que vemos en el hebreo y lo que significa en el hebreo. Así que no me digas, Josué está diciendo que existen otros dioses. Yo solamente estoy presentando la evidencia, ¿ok? Te estoy presentando la evidencia, así es que no me vengas a apuntar con el dedo, pero te quiero dar un poco de paz mental, ¿no? Te quiero dar un poco de paz mental. Entonces nosotros somos cristianos, hablamos de que somos monoteístas, no somos politeístas, no creemos en un panteón de dioses o en un grupo de dioses. Creemos en un solo Dios y te voy a dar un poco de paz mental. ¿Qué es lo que está sucediendo? A primera vista, cuando vemos este pasaje o pasajes como esto del concepto de un consejo divino, puede parecer que los escritores bíblicos están hablando de un grupo de dioses. Pero los escritores bíblicos no creían en un grupo de dioses con la misma autoridad, no eran politeístas. Salmos 82 lo que está haciendo nos está ilustrando una jerarquía de seres espirituales. Lo que Salmos 82 verso 1, lo repito, nos está mostrando es una jerarquía de seres espirituales bajo la autoridad máxima de Yahvé, bajo la autoridad máxima de el Dios, el Rey Supremo. Y estos dioses de minúscula, estos otros Elohim, no tienen la misma autoridad, no son iguales a Dios. ¿Ok? Esto es lo que está pasando en Salmos 82. Nos está ilustrando que hay una jerarquía dentro de seres espirituales, pero estas jerarquías, estos otros Elohim están bajo la autoridad del Dios Supremo. Entonces, para poder entender más allá de esto, nos vamos a tener que explorar un poco más, y para poder comprender cómo esta jerarquía espiritual bajo la autoridad máxima de Dios impacta nuestra teología bíblica, mientras comenzamos a entender de este consejo divino y las implicaciones entre las cosas que creemos como cristianos evangélicos, ¿okay? Entonces esto es muy muy importante, pero por ahora vamos a tener que ponerle un pin ahí, ¿okay? Le vamos a poner un pin y vamos a ponerlo ahí a un ladito y vamos a regresar al final
de este video vamos a regresar para hablar acerca de precisamente estas otras cosas, ¿ok? Mientras quiero tocar algunas objeciones que suceden en nuestra cabeza cuando leemos pasajes como estos, ¿sí? Porque tenemos tradiciones, se nos ha enseñado cosas desde chicos a algunos de nosotros, hemos tenido discipulado y tenemos el entendimiento de ciertas cosas, y cuando nos topamos, pongan atención a esto, cuando nos topamos con pasajes problemáticos, entre comillas, no sabemos cómo procesar esos pasajes. Entonces, lo primero que nuestra mente cristiana evangélica quiere hacer es poner algunas trabas. No, realmente lo que está diciendo en el pasaje, si te vas al hebreo, no, realmente si te vas al griego, si te vas al hebreo, está diciendo lo mismo que está diciendo en español. Son dioses, son otros Elohim. Entonces nuestra mente evangélica, nuestra mente cristiana quiere hacer estas trabas de por qué esto no se refiere, porque creemos en un solo Dios. Pero ya hablé un poco de eso, ya ahora en un momento vamos a terminar como poniéndole ese clavo a ese cajón para cerrarlo, de decir que los escritores bíblicos no están hablando de múltiples dioses con la misma autoridad. Pero hay unas objeciones a las cuales corremos porque queremos poner excusas porque el pasaje no está diciendo lo que pensamos que está diciendo. Y la primera objeción es, no, es que otros dioses no existen. Es que los otros dioses o los otros Elohim no existen. Y bueno, decir esta frase es un problema. Es un problema. Negar la existencia, creo yo, de otros Elohim, como lo dice y lo menciona en el Salmo 82, creo que ofende, número uno, la sinceridad de los autores bíblicos. ¿A qué me refiero? Porque vamos a poner esta premisa, que la razón por la cual creemos que la Biblia, las Santas Escrituras, son la palabra de Dios, es porque creemos que la Biblia completa, de principio a fin, fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios, o sea que el Espíritu Santo inspiró a los autores de Génesis, a los autores del Salmos, a los autores del Nuevo Testamento a escribir estas palabras. Es lo que creemos. Por eso decimos que estas son santas escrituras, porque el Espíritu Santo inspiró a estos escritores. Entonces, decir que otros Elohim no existen es insultar la sinceridad de estos escritores bíblicos. Entonces, ¿por qué escribirían pasajes como este pasaje que voy a poner aquí en la pantalla, Salmo 97, verso 9? ¿Qué dice? Porque tú, Señor, eres el Altísimo. Estás por encima de toda la tierra y muy por encima de todos los dioses. ¿Por qué diríamos que otros dioses no existen? Entonces, cuando decimos eso, ofendemos la sinceridad de estos escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir precisamente estas palabras, que Dios está por encima de todos los dioses. ¿Ok? Número uno. Número dos, creo que decir que otros dioses de minúscula no existen es insultar la gloria del Altísimo Dios al cual tú y yo adoramos. Aquí está, vamos a hacer una pausa. Es como decir que Michael Jordan es mucho mejor que Bugs Bunny. Esto insultaría el talento y lo que logró Michael Jordan en su tiempo. Si un
periodista o si un comentarista de deportes dijera, sí, Michael Jordan es mejor que Bugs Bunny. ¿Por qué? Si lo diría seriamente. Porque Bugs Bunny es un personaje ficticio. No existe. Y decir que Michael Jordan es mejor que Bugs Bunny es un insulto para Michael Jordan. De igual manera, cuando nosotros vamos y decimos que Dios es mucho más grande, mucho más superior que algo que no existe, es insultar la gloria de Dios. Estamos insultando la grandeza de nuestro Dios, porque también mi gato es más grande que algo que no existe. ¿Te das cuenta? Entre todos los seres que todos sabemos que no existen, Dios es el más grande. Esto es ridículo. Esto es una tontería. ¿Por qué reducir la alabanza de la gloria de Dios a una burla? Diciendo que otros dioses no existen. Algunas personas, al escuchar esto y no hacer clic con nuestra teología, entonces corren a la interpretación de la Trinidad, de la Trinidad de Dios. ¿Qué es la Trinidad de Dios? Por ejemplo, tú sabes, has escuchado este pasaje donde habla Dios Padre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta palabra hagamos está hablando en plural, y entonces todos nosotros entendemos que Dios está hablando con alguien más. Y decimos, Dios está hablando con los otros miembros de la Trinidad. Está hablando con el Hijo y está hablando con el Espíritu Santo, porque el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí antes de la creación del hombre. Y muchas personas, cuando se topan con este pasaje problemático, dicen, no, bueno, Dios Padre, en este pasaje, Salmos 82, está hablando con otros miembros, con los otros miembros de la Trinidad. Dios Padre está hablando con el Hijo y él está hablando con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esta interpretación es problemática? Porque este salmo, si leemos el contexto, nos está hablando de que Dios, allí en el verso 2 y 4, 2 al 4, perdón, nos está hablando de que Dios está juzgando la corrupción de estos otros Elohim. Inclusive en el verso 6 nos habla de que estos Elohim corruptos son sentenciados o están siendo sentenciados a morir como humanos. Entonces, pensar que Dios está hablando con otros miembros, con los otros miembros, de la Trinidad, es pensar una herejía, porque Dios es santo. No tiene sentido, sería una herejía pensar eso. Bueno, entonces a lo que empezamos a correr es a otra interpretación. Josué, estos Elohim son jueces humanos. La palabra Elohim también se traduce como jueces. Y yo voy a decir que es correcto. Ok, vamos a ir aquí. Sí, la palabra Elohim también se traduce como jueces. Ok, ahí está, y los voy a enseñar. Ok, Elohim, y aquí en la parte de abajo está diosa, extremo, grande, ídolo, juez. Entonces, por eso algunas personas piensan que esta interpretación de que son jueces humanos a los cuales Dios está juzgando es la más lógica y que cabe y que contrarrestaría esta otra interpretación de que estos otros Elohim son en realidad dioses. Entonces me encontré una página que les quiero enseñar aquí que habla precisamente sobre Salmos 82, y esta página interpreta lo que está diciendo el Salmos 82. Inclusive ahí en el título le pone jueces terrenales ante el gran juez.
jueces terrenales, está hablando de hombres, de humanos ante el gran juez. ¿Quién es el gran juez? Dios. Elohim se usa a menudo para describir al Dios verdadero, eso ya lo sabemos. Vamos a la siguiente. Elohim se usa a veces como el plural de deidades paganas, los dioses falsos de las naciones. Esto es importante notar, hablando de dioses falsos, ¿ok? Y puede haber dos interpretaciones de esto que se está hablando. Sí, son falsos en el sentido de que quieren ser como Dios, pero no son falsos en el sentido de que no existen. Y aquí se toma mejor Elohim como una referencia de los jueces humanos, ¿ok? Entonces, esta página en la internet está interpretando este pasaje que estos jueces son humanos, de que estos no pueden ser otros dioses, otros Elohim, ¿ok? Porque eso sienta mejor con nuestra teología, sienta mejor con lo que ya creemos. Ahora, quiero hablar de algunas razones por las cuales esto no encaja, no tiene sentido. Entonces, los problemas con esta manera de interpretar este pasaje en el Antiguo Testamento, nunca la Biblia o la Escritura nunca nos dice que judíos o líderes judíos hayan sido puestos en autoridad sobre otras naciones. Inclusive es completamente lo opuesto. Dios quería, en el Antiguo Testamento, Dios quería que los judíos no se mezclaran con otras naciones. Es completamente lo opuesto a esto. Ahora, el otro punto que va a pandear completamente esta interpretación de que son jueces humanos es el hecho, como lo vimos aquí en la Nueva Traducción Viviente hace un momento, es que esto está sucediendo en la corte de los cielos. Esto que habla Salmos 82, verso 1, está sucediendo en la esfera espiritual. Por eso tiene sentido que estos seres sean celestiales. Nosotros no podemos, porque tú y yo tenemos cuerpos terrenales, por ende vivimos en una esfera terrenal. Y físicamente no podemos ir ante la esfera espiritual cuando se nos cante la gana. Y no hay ninguna evidencia en la Escritura de que haya un consejo de seres humanos sirviendo al Dios Altísimo en la esfera espiritual. No hay ninguna escritura que nos hable de eso. El contexto fácilmente contradice esta interpretación humana. Inclusive hay más evidencia de esta corte de los cielos a través de todas las escrituras, y ya lo hemos visto, pero simplemente para que no te digan y no te cuenten, en Job capítulo 1 lo vemos, y es por eso que estos estos videos son largos, porque te quiero mostrar, ¿no? Te quiero mostrar aquí en la Biblia lo que estoy diciendo, y no solamente que estoy diciendo cualquier tontera que se me ocurre. Dice, este es Job, capítulo 1, verso 6. Un día los miembros de la corte celestial, ¿quiénes son? Los hijos de Dios, Bnei Elohim. ¿Okay? Hay más evidencia de que esta corte celestial, de que este consejo celestial existe en los cielos. ¿Quién se presentó delante del Señor? Los Bnei Elohim, los hijos de Dios, estos seres espirituales de alto rango. ¿Y quién más? El acusador Satanás. El acusador Satanás. Está hablando este pasaje de la esfera espiritual. ¿Ok? Ninguno de nosotros podemos presentarnos físicamente ante la
presencia de Dios, no físicamente. Capítulo 2, perdón. Un día los miembros de la corte celestial. Ahora, Josué, entiendo todo esto, pero ¿dónde dejamos el pasaje que dice que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él? Claramente ese pasaje nos está diciendo, ahí está, que Jehová es Dios y no hay otro. ¿No hay otro qué? Pues no hay otro Dios. No hay otro fuera de él. Está claro. ¡Pum! Se acabó. Cerramos aquí la laptop y nos vamos. Pero no, ese pasaje está en Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Y vamos a leerlo. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Este pasaje nos muestra la manera en que los escritores bíblicos usaban algunas frases. No las está usando para decir que no hay otros dioses, que otros dioses no existen, que solamente es Dios de mayúscula, el Dios supremo. Porque en Isaías capítulo 47 verso 8 nos habla del orgullo, ¿no?, de esta ciudad babilónica, de Babilonia, y dice esto, escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Otra vez está hablando, el contexto es Babilonia. Tú dices, yo soy la única y no hay otra. Ahí está la frase. Esta ciudad decía, yo soy la única y no hay otra. Obviamente no nos está hablando este pasaje de que Babilonia era la única ciudad, porque tú y yo, si hemos leído la Biblia, sabemos que Babilonia no era la única ciudad. No era la única, que había otras ciudades. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Pero antes de ir a ver qué está hablando, vamos a leer este otro en Sofonías. Ahora ya no está hablando de Babilonia, Sofonías está hablando de la ciudad de Nínive. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. ¿Te das cuenta? La frase, las palabras son muy similares a lo que vemos en Deuteronomio. Yo soy y no hay otra más que yo. ¿Qué está diciendo? ¿Que Nínive era la única ciudad? ¿Que no existía otra ciudad? Obviamente no. Igual que Babilonia, sabemos tú y yo que había otras ciudades, que otras ciudades existían más allá de Nínive. Esta frase no está hablando de que no existen otras ciudades. Está hablando acerca de que ninguna otra ciudad, por lo menos ellos, Babilonia y Nínive, decían o pensaban que ninguna otra ciudad se comparaba con ellas. De igual manera, cuando leemos yo soy Jehová y no hay, yo soy Jehová, ¿qué es lo que dice? Déjenme se los leo. Que Jehová es Dios, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No nos está diciendo que no existe otro Dios. Lo que nos está diciendo es que no hay otro Dios que se compare a nuestro Dios. No hay otro Dios que se compare a nuestro Dios. No está negando la existencia de otros Elohim. Estas declaraciones de Deuteronomio afirman que Dios, nuestro Dios, de mayúscula, el alto Dios, el altísimo Dios, Yahvé, es incomparable. Es incomparable, que no hay otro como él, que no hay otro Dios que tenga la misma autoridad que nuestro Dios, que no hay otro Dios que tenga el mismo poder que nuestro Dios. Nuestro Dios de mayúscula es incomparable. Esto es de lo que está hablando pasajes como esto. Entonces vamos a poner este clavo en el cajón y cerrar esto que algunos
están asustados y hay muchas personas que dicen cuando leen estos pasajes que el antiguo Israel comenzó como una nación politeísta y más tarde evolucionó hacia el monoteísmo. Esta es una nación que está equivocada, está incorrecta, porque no entendemos cómo los escritores bíblicos usan la palabra Elohim. ¿Okay? Según lo que he estado estudiando, según lo que he estado indagando, y me abría mucho la mente, me abría mucho el entendimiento a Dios a través de lo que estaba estudiando, es que muchas veces nosotros, la mayor parte del tiempo nosotros, cuando leemos Dios en la Biblia con D mayúscula, a esta palabra Dios de mayúscula, nosotros como cristianos modernos o del tiempo, tendemos a atribuirle a esta palabra una serie de características que le pertenecen al Dios Altísimo. Características como su omnipresencia, como su omnipotencia, como su soberanía. Entonces, cada vez que leemos Dios de mayúscula, tendemos a pensar, bueno, este es Dios, el Dios omnipresente, omnipotente y soberano. Le juntamos estas palabras, ¿no? Le atribuimos a esta palabra Dios de mayúscula estas características que le pertenecen al Dios Altísimo. Pero esta no era la manera en que los autores bíblicos pensaban acerca de la palabra Elohim. Los autores bíblicos, cuando hablaban de la palabra Elohim, no le asignaban esta serie de características que le pertenecen al Altísimo Dios. Los autores bíblicos usaban esta palabra Elohim para referirse a diferentes entidades espirituales, no solamente para el Altísimo Dios. Los escritores bíblicos usaban la palabra Elohim para referirse a miembros del consejo de Yahvé, como lo hemos visto en Salmos 82, verso 1, y en Job, capítulo 2, verso 1, y en el capítulo 1 también. Lo usaban para referirse a los dioses y a las diosas de otras naciones, esta palabra Elohim. Lo usaban también para referirse a demonios, ya lo vimos en Deuteronomio 32, 17. También vemos una parte en 1 Samuel, verso 28, cuando Saúl va a buscar a esta esencial, era una bruja, ¿no? Y habla del fallecido Samuel, que aparece el fallecido Samuel y usa la palabra Elohim. Entonces también los escritores bíblicos usaban Elohim para referirse, en este caso, al fallecido Samuel. También para hablar de ángeles y el ángel de Yahvé. ¿Okay? Entonces, creo que es seguro decir que el uso de esta palabra Elohim no está sugiriendo que los escritores bíblicos piensan que todos estos seres, los cuales acabamos de nombrar, tenían o tienen el mismo poder y la misma autoridad o los mismos atributos que nuestro Dios Altísimo, que nuestro Altísimo Dios, el Dios de Israel. Eso no es lo que está sucediendo. Entonces, quiero hacer un pequeño momento para detenerme y argumentar en contra de algunos que lean este pasaje o que vean este video, que piensen que estoy diciendo que la Biblia está hablando de múltiples dioses con la misma autoridad. Y estos son argumentos en contra de esto, argumento politeísta, vaya. El uso de Elohim no implica múltiples deidades, intercambiables y con la misma autoridad. Tampoco los escritores bíblicos pensaban que el Dios de Israel, Yahvé, podía ser derrotado o igualado por otros Elohim. Porque múltiples veces, vemos en la Biblia
cómo los escritores bíblicos hablan, inclusive en este mismo pasaje, Salmos 82, verso 1, el escritor bíblico o los escritores bíblicos hablan claramente de la superioridad del Altísimo Dios sobre otras entidades espirituales, sobre otros Elohim. Y hay muchos pasajes que nos muestran la superioridad de Dios, que cómo Dios es incomparable a otros dioses. ¿Quién como tú entre los dioses? Éxodo capítulo 15, verso 11. ¿Quién como tú entre los dioses? Yahweh o Yahvé. No hay Dios. Esto debe ser de mayúscula. Disculpen. No hay Dios, de mayúscula debe ser, como tú en los cielos arriba y en la tierra abajo. Porque tú, oh Yahweh, eres excelso sobre toda la tierra. Esto está en Salmo 97, verso 9. Entonces nos damos cuenta que Dios, el Altísimo Dios, el Supremo Dios, los escritores escriben que tiene cualidades únicas. Él es todopoderoso. El Altísimo Dios es todopoderoso, es el Rey soberano con máxima autoridad sobre todos los otros dioses, sobre todos los otros Elohim. Él es el creador, nuestro Altísimo Dios es el creador de todo lo que vemos, no solamente de los otros miembros del consejo, de los otros Elohim, no, Él es creador de todo. Entonces te das cuenta de la superioridad de Dios y cómo los autores bíblicos hablan de esta autoridad máxima de Dios, de que nuestro Altísimo Dios es el único Elohim que merece adoración. Puede haber otros Elohim, pero esos Elohim no merecen nuestra adoración. Yahvé es el único Elohim que merece nuestra adoración. Y creo que con esto hemos terminado este cajón donde muchos de nosotros podemos pensar, ok, bueno, entonces, ¿qué onda con estos Elohim? Son dioses, tienen la misma autoridad que Dios. Y entonces empieza a formar cuáles son las implicaciones de entender este consejo divino de Dios en la Biblia. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo impacta nuestra teología? Entonces, hay algo importante antes de pasar a estos últimos puntos. Hay algo importante de que muchas veces simplemente, y lo mencionaba en otros videos, muchas veces simplemente lo que sucede es que tomamos tradiciones de nuestras iglesias, tomamos algunas cosas que se dicen en nuestra iglesia y las tomamos como creencias que están en la Biblia, y muchas veces estas cosas no están en la Biblia, y muchas veces estas tradiciones no deben ser mayores de lo que está en la Biblia, porque la verdad es que hemos sido flojos en buscar y leer estos pasajes que son problemáticos para lo que nuestra tradición o lo que nos pasaron en nuestras iglesias cristianas evangélicas. Entonces crearon otras interpretaciones que se acomodaran y que no fueran problemáticas. Pero lo que decía en el video pasado es estos pasajes que llamamos problemáticos, los leyó el apóstol Pablo y para él no eran problema. Los leyó Jesús y para él no eran problema. No tuvieron miedo a interpretar o leer estos pasajes. ¿Por qué nosotros vamos a tener temor de leer estos pasajes? La Biblia es la palabra de Dios y no nos puede hacer daño. ¿Y por qué vamos a inventar otras interpretaciones de estos pasajes solamente porque en nuestra mente pensamos que no hace clic con nuestras tradiciones? Y no debemos confiar en nuestras tradiciones, sino debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios y no asustarnos con pasajes como estos. Elohim se usa, los escritores bíblicos usaban este término para referirse a seres espirituales, a seres que habitan el mundo espiritual. Entonces, cada vez que leas la palabra Elohim,
no creas que esta palabra Elohim es solamente usada y se le atribuye estas características de Dios, porque muchas veces los escritores la usaban para otras entidades espirituales, ¿ok? Entonces, en realidad lo que estamos hablando en este pasaje de Salmos 82, estamos aprendiendo a entender el mundo espiritual y su complejidad. Ahora, no vamos a entenderla en su totalidad, ¿sí? Porque somos humanos. Pero creo que Dios sí nos da a entender un poco de lo que existe en el mundo espiritual y que no es tan simplístico como Dios y sus ángeles. No. Nos muestra Dios en pasajes como estos de la jerarquía que existe en el mundo espiritual y que Yahvé o Yahweh tiene atributos muy superiores a la de los demás entidades espirituales que leemos. De esto se trata Salmo 82, verso 1. A la jerarquía espiritual que es más allá de Dios y sus ángeles. Y esto quiero terminar con esto que está aquí al final. Yahweh es un Elohim, pero ningún otro Elohim es Yahweh. Importante. Y bueno, así terminamos este video del día de hoy. Salmos 82 se trata de la jerarquía espiritual del mundo, de la esfera sobrenatural. Pero ahora la pregunta es, estos Elohim, ¿cómo impactan aquellas cosas que ya creemos en la Biblia? Esos son tópicos que vamos a estar viendo en los siguientes videos, así es que no te los pierdas. Por ahí ponle un apartador, no sé cómo le hagan ustedes para poder regresar a estos pasajes o a estos videos más bien, porque son interesantes. Pero bueno, gracias por ver este video. Sin más los dejo, nos vemos en el próximo. Arrivederci.